que es la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú, la doctora Delia Muñoz, con nosotros. Doctora, buenos días y un poco compartirle la idea que ha tenido también sobre este tema el ex jefe de DINI, el coronel Juan Carlos Liendo. Ha dicho que este Consejo de Estado no termina de ser más que un té de señoras que no aterriza al final en nada concreto. Mire, buenos días primero, Fabricio, a usted y su audiencia. Igualmente. Y bueno, esperando que Pancho llegue pronto. El Consejo de Estado efectivamente no existe como un organismo autónomo especializado en la Constitución. Pero ¿por qué se crea el organismo de Estado? ¿Por qué se promueve que funcione? Yo recuerdo que en las épocas del gobierno del señor Alejandro Toledo, cuando estaba con una aceptación y con una gran crítica sumamente baja, que hacía prever que pudieran vacarlo, en ese entonces el presidente del Congreso, Antero Flores Arauz, planteó la necesidad de generar este espacio llamado Consejo de Estado, un poco para tomar las decisiones sobre las medidas que hacían falta y que tengan legitimidad y respaldo de los principales líderes del país, ¿no? Aquellos que conducen los poderes u organismos constitucionales más importantes. Y entonces es así como se genera este espacio del Consejo de Estado. Yo creo que es muy poco respetuoso llamarte de tías a cuando se reúnen las principales cabezas del país para ver en qué cosa pueden aportar y cómo pueden unir fuerzas para afrontar temas bastante delicados. Hasta allí, para mí, la necesidad de tener un espacio como ese, más aún con una presidenta que no tiene bancada en el Congreso, que es la que podría respaldar sus decisiones, ¿Y ¿no? que no tiene fuste? No sabemos si lo tiene o no lo tiene, ¿no? Pero pareciera ser de que le falta esa capacidad de manejo. O sea, necesita ayuda. Necesita ayuda, más que nunca, ¿no? Y sí, la posición de las personas que hoy día yo siento que la critican tanto ha sido no que tiene que permanecer, sino yo estuve entre las que decían de que 4 años de un gobierno con alguien que no tiene bancada era un gobierno que iba a terminar a la deriva, ¿no? Entonces yo creo de que hay que ser bastante responsables con las posiciones que se van asumiendo. Yo siento que hoy en día se ha vuelto como que un deporte político el ajustar, criticar y de una mala manera inclusive a la presidenta de la República. Tiene muchas cosas por las cuales pueda ser criticada, pero yo creo que hay que mantener el equilibrio. A ver, Ahora, sobre lo que conversan y sobre lo que hacen, efectivamente, como consejo no tienen iniciativa, pero varias de las entidades que concurren sí la tienen. Entonces, si llegan a un acuerdo, si llegan a un punto de consenso, cualquiera de ellas ya lo puede presentar y lo podrá impulsar y defender. el presidente del Poder Judicial, doctora, el señor Javier Arévalo, ha dicho que estamos en estado de guerra y que el Congreso tiene que aprobar de una vez una ley que permita a la policía abatir criminales. Mire, en el año 2020 se dictó una ley que se llamó la Ley de Protección Judicial de los policías, ¿no? Que mal que bien repite más o menos eso, de que cuando un miembro de la fuerza del orden hace uso de sus armas, está exento de responsabilidad si se dan los hechos en el desarrollo de sus funciones. También establece la obligatoriedad de contar con asesoría especializada. Entonces, esa es la norma que se dio en el 2020, en el contexto de un estado de situación general, ¿no? Entonces, aquí hay que saber distinguir las normas. Una cosa es cuando estamos, como en la actualidad, en un periodo normal donde por allí, por acá, hay alguna declaración de emergencia. ¿Por qué? Porque las normas que se van a aplicar van a ser las normas comunes y corrientes, más el paquete de derechos humanos que tenemos vigente en el país. Pero este problema que tiene Perú no solamente lo vive nuestro país, sino que lo están viviendo otras naciones.
como México, como Ecuador, por ejemplo. Entonces, que tienen exactamente los mismos problemas que nosotros, una criminalidad transnacional organizada muy fuerte y mucho reclamo hacia las fuerzas del orden y denuncias contra ellas. Entonces, en estos países recientemente, este año, se han hecho cambios constitucionales para permitir la forma en que se aborda la criminalidad. Entonces, Ecuador, por ejemplo, está llamando estado de guerra. Cuando tú usas un estado de guerra, las normas que se van a aplicar van a ser distintas. Entonces, es allí donde la Fuerza Armada va a participar y se aplican las normas que derivan de ese estado de guerra. Entonces, con el actual modelo que tenemos, es bastante discutible que tú como Estado puedas avanzar en esa ruta. México también ha optado por la aprobación de la Constitución para permitir de que lo que allá tiene un nombre distinto, pero para no marear, es la policía, dependa de la Secretaría de Estado, o sea, del ejército. Entonces, también de esta norma, con esta norma te permite la aplicación de criterios y usos completamente distintos. Para mí, lo que estamos haciendo puede sonar muy interesante, puede sonar muy populista. Lo jurídico no resuelve el problema de la criminalidad, pero sí te acompaña a nivel del tipo de medidas que tú puedes utilizar, ¿no? Entonces, si estamos en estado de guerra, entonces podrás utilizar la jurisdicción militar para ciertos actos, podrás utilizar o relajar ciertas normas, podrás utilizar un paquete normativo que acompañe toda esa lucha. Pero lo que yo veo es de que van sacando las normas al sentir de los tambores de la calle y de los reclamos de la población, pero pierden de vista de que este bosque necesita una regulación que venga mejor perfilada para que pueda cumplir el objeto. Porque si no lo haces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Vas a la primera situación donde se analiza el tema y los jueces te van a aplicar el control de constitucionalidad y te van a dejar sin efecto la norma, porque hoy en día nuestro modelo no prevé la participación de la Fuerza Armada de una manera directa, prevé la participación apoyando a la policía. Entonces hay que tener bastante cuidado en el diseño que se quiere dar para que no nos juegue en contra a mediano y corto plazo y en vez de apoyar a la fuerza policial, a las fuerzas del orden, los estemos enviando a un camino sin retorno de imputación de responsabilidades bastante serias. En este acompañamiento que usted dice que deberían tener todas estas iniciativas legales, ciertamente no creo que tampoco vayan a solucionar el problema, pero seguramente sí van a acompañar. Está esta aprobación de que ahora los adolescentes de 16 años podrán ser juzgados, doctora, incluso podrán ir a prisión por delitos graves. Nuevamente hay que retornar al pasado. Desde el año 2017 en el Perú tenemos la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes y se llama código porque es una ley orgánica que tiene un tratamiento especial para su aprobación. En este código de responsabilidad de los adolescentes, el Perú es el único país de la región de acá, de América Latina del Sur, en el que reconoce responsabilidad imputable a menores a partir de los 14 años. La diferencia está en que estos menores que delinquen tienen que ser objetos de medidas de resocialización y solamente podrán ir a tener una internación obligatoria cuando estemos hablando del delito de sicariato, violación de menor de edad o muerte en casos de terrorismo. Es decir, de que solamente en estos supuestos es que la medida socioprotectora tiene que ser el internamiento. ¿Por qué? Porque se entiende que el adolescente es un adulto en formación que es responsabilidad del Estado, de la familia, etc. Hoy en día, con este cambio que se da, es para que los jóvenes a partir de 16 años ya no sean objeto de esta resocialización en un centro especializado y se va a ser recluido también en un centro de naturaleza, sino que lo puedas enviar a una cárcel común. Cárcel común en las cuales todos conocemos que no existen mejor procesos. No sales. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo lo que veo es de que
Yo misma tengo miedo todos los días, todo el rato, por la situación en la que vivimos, pero las medidas que se están dando son pura reacción. Son pura reacción. ¿Vamos a mejorar a un joven que vamos a enviar a la cárcel o mejoramos los centros de resocialización, mejoramos los proyectos? Ahí es interesante porque, por ejemplo, al amparo de este código, el Ministerio Público tiene implementado 2 proyectos de jóvenes adolescentes infractores que están funcionando bastante bien. De repente hay que darles más presupuestos, de repente hay que darles más personal, una mejor atención, pero a mí sí me preocupa mucho el pensar que vamos a comenzar a enviar a todo el mundo a la cárcel. A ver, quienes también podrían ir a la cárcel, doctora, de acuerdo a la última, anteayer se ha aprobado un proyecto de ley de la congresista Tudela y del congresista Muñante, que me parece que lo trabajaron juntos. Permíteme un par de vasitos de agua, por favor. Eso. Es esta iniciativa. Ahora fiscales y jueces que liberen a delincuentes atrapados en flagrancia enfrentarían temas administrativos y también investigaciones penales. Sí, eso es bastante cuestionable. Siempre el juez ha tenido la capacidad de poder analizar en cada situación concreta la aplicación de las normas. Usted puede ser detenido en flagrancia, pero estamos ante un delito que justifica que yo lo mande a usted a prisión, que lo condene, o la norma trae una serie de posibilidades en el menú para que yo le aplique un castigo comunitario, un grillete electrónico. ¿Por qué tengo que enviar a todo el mundo a la cárcel? ¿Por qué el juez tiene que estar obligado? Eso siempre ha formado parte de la razonabilidad, de la argumentación del juez, ¿no? Allí quizás lo que hay que hacer es un mayor seguimiento de las unidades de flagrancia, que son muy pocas. El presidente del Poder Judicial ha solicitado en múltiples oportunidades que se les asigne mayor presupuesto para poder contar con estas unidades de flagrancia. Pero el hecho de que tú seas llevado a una unidad de flagrancia no debe significar que de inmediato tú eres sometido a una prisión ya, una sentencia con prisión, y menos soltarte, ¿no? Entonces, acá yo creo de que estamos confundiendo un poco las cosas. Los derechos fundamentales implica de que tú tienes que tener el derecho a un juicio justo y que la pena tiene que ser impuesta en función a lo evaluado en ese procedimiento. Acá lo que están diciéndole al juez es: todo aquel que es detenido en flagrancia automáticamente tiene que ser enviado a la cárcel. Eso es bastante discutible. Yo no creo que una norma como esa pueda pasar un control de constitucionalidad. Bien, doctora, entonces, para terminar, su opinión, pasemos al siguiente tema rápido, el tema del caso Susana Villarán. El Poder Judicial ha dictado auto de enjuiciamiento por los aportes que la señora recibió durante la campaña, durante una campaña por la elección y otra por la revocatoria. Primero, ¿qué significa un auto de enjuiciamiento? ¿En qué situación legal está el proceso de la señora Villarán? Proceso larguísimo. Lamentablemente el Ministerio Público no tiene un timing para empujar y acelerar los casos emblemáticos, que son los que generan una mayor preocupación en la ciudadanía. La señora Villarán, cuando recibe este dinero, ejercía la máxima función pública de la ciudad de Lima, que era la de ser alcaldesa, y por ende también algo así como una presidenta de gobierno regional. Ahora, el auto de enjuiciamiento es con el que se da inicio a la instancia pública para que veamos cuál es la estrategia que va a seguir el Ministerio Público para imputarle delitos. Se llama control de acusación, entiendo. Así O sea, el es. control de acusación es el momento, para que la gente lo entienda, es el momento en donde se prepara todo lo que va a ser el juicio después, ¿verdad? Se filtra, se quita la Así hojarasca, es. digamos. Ya en el auto de enjuiciamiento está establecido: te vamos a juzgar por el delito A, el delito L y el delito X, ¿no? Las personas comprendidas en este caso son la señora Villarán más otros 20 ciudadanos y 10 empresas brasileñas principalmente, ¿no? Entonces se va a este proceso. Muchas personas dicen: pero ¿por qué se tiene que ir a un juicio y la señora no va presa de frente cuando ella ya admitió que recibió el dinero? Pero hay que recordar que ella dice: he cometido un error, y
decidí aceptar el dinero que se me ofrecía para afrontar la campaña, algo así, ¿no? Pero eso no es equivalente ni a una autoinculpación que en el Perú no está aceptada, ni tampoco es equivalente a un reconocimiento de responsabilidad. No estamos ante una situación de confesión sincera. Por eso es que el Ministerio Público, en este procedimiento que se va a llevar ahora ante una sala, tiene que demostrar cuáles son los hechos que se consideran delitos, quién participó en cada uno de ellos y las pruebas correspondientes que acrediten de manera indubitable que estamos en cada una de las situaciones delictivas que están planteando en su teoría del caso. Y lo mismo, las partes podrán defenderse, manteniendo el silencio, aportando testigos, etcétera. Doctora, ¿se puede ir a prisión en el corto, mediano, largo? ¿No se va a ir a prisión la señora Villarán? ¿Cómo lo ve usted? Mire, por lo que yo veo en la fase de la investigación previa, este es un caso en el que la Fiscalía tiene muy consolidadas las pruebas para demostrar de que este dinero llegó donde la señora Susana Villarán. Lo que está complicado es cómo sale de allí, cómo actúan y cómo ingresan las otras personas a participar de la ejecución del delito. Pero la señora, como exfuncionaria, basta con que haya recibido algo para que esté incursa en un delito. Lo que tendrá que trabajar muy fino la Fiscalía es la participación de los terceros involucrados. Bien, bueno, ha sido con nosotros la doctora Delia Muñoz. Doctora, ¿con qué nos quedamos entonces? ¿Cuál es la reflexión final que tiene usted? La reflexión final es que tenemos que trabajar de una manera conjuntada la lucha contra la criminalidad, la inteligencia, las fuerzas del orden y a la par trabajar las reformas constitucionales necesarias para que nuestro sistema no se vuelva pues un mecanismo de filtración y un mecanismo de acusación contra aquellas personas que están luchando contra la criminalidad. Hay que tener el marco apropiado y el marco apropiado no es legal, el marco apropiado precisa de ajustes constitucionales y luego en los demás procesos, tanto en los procesos de flagrancia como en los de los casos emblemáticos, los sectores involucrados tienen que contar con personal y con presupuesto para poder afrontarlos de una manera rápida y eficiente, porque lo que estamos viendo es que los procesos de flagrancia, si es que se llevan bien en las instancias adecuadas, nos permiten contar con una condena muy rápida ante hechos puntuales y los procesos emblemáticos también deben de contar con un presupuesto, con personal apropiado para que terminen pronto. No, el caso del señor Humala ha entrado a juicio oral hace muy poco también, pero es un proceso que ha iniciado ¿cuánto? Hace 10 años, 9 años, y el de la señora Villarán, ¿cuándo? En el 2014. No, ella es posterior, ella creo que es en el 2020, 2019, pero son demasiados años para casos que la ciudadanía tiene el ojo puesto en ellos y lo que percibe es que se da únicamente una no investigación que genera impunidad. Muchas gracias, doctora. A usted, Fabricio. Ha sido muy amable.